Este video tiene que ver con la lentitud de la justicia laboral y en específico con la justicia laboral burocrática y más concretamente con la justicia laboral burocrática impartida en los estados. Todos sabemos de antemano que los juicios en nuestro país suelen ser muy lentos y en ocasiones la ejecución de las sentencias de facto son imposibles. Hay personas que han ganado asuntos y que no han podido ejecutar. La historia que les voy a platicar tiene relación con un asunto que se gestó en el estado de Durango. Es el expediente laboral 304 de 2007, que inició hace aproximadamente 13 años, en el que varios trabajadores vencieron al Ayuntamiento de Lerdo Durango en sede legal y en sede constitucional. Estos últimos dos aspectos los digo en tan solo segundos, pero eso demoró aproximadamente 13 años. Una vez que fue vencido el Ayuntamiento de Lerdo Durango, se promovió para que el Tribunal Laboral Burocrático del Estado de Durango ejecutara la sentencia. Para tal efecto, dicho tribunal libró un exhorto a un juez mixto con residencia en Lerdo Durango y fijó fecha y hora para que se ejecutara la sentencia. En esta sentencia, el objeto era para que los trabajadores recibieran las prestaciones en dinero a que tenían derecho y aparte para que fueran reinstalados. Se llegó a esa hora, se llegó a esa fecha, estaban ahí los abogados, estaban ahí las personas, aproximadamente 28 o 30 personas trabajadoras para ser reinstaladas, pero el actuario jamás llegó. El actuario del juzgado mixto, primero mixto de Lerdo Durango, jamás llegó. Ante esta situación, indagando ahí los abogados, advirtieron que no había llegado ese actuario porque se había promovido un amparo directo y se había concedido una suspensión. Los abogados se fueron ante el juzgado primero mixto, que fuera el juez exhortado, y este negó el acceso al expediente, no permitió ver el acuerdo que le permitía o que daba nota de esa suspensión, y menos permitió el acceso al cuaderno de amparo. Solamente se limitó a decirnos que ese amparo se había tramitado ante el secretario del ayuntamiento y que ese funcionario era quien había concedido la suspensión del acto reclamado. Lo cual, para las personas que saben el trámite del amparo directo y conocen qué autoridades son las que pueden darle el trámite a ese amparo directo, en términos del artículo primero, fracción octava de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sabemos que siempre debe ser una autoridad judicial. En este caso, el secretario del Ayuntamiento de Lerdo Durango no tiene atribuciones jurisdiccionales, ni por delegación expresa de la ley o algún criterio jurisprudencial vinculante que le permita conceder suspensiones o bien tramitar amparos directos. Es un hecho, pues, delictuoso por parte de ese secretario, máxime que forma parte del ayuntamiento que fue vencido en juicio laboral. Esto es tan absurdo, si se vale el parangón, es tan absurdo como que el árbitro decrete penalti y un jugador deje sin efecto la decisión del árbitro.
Así de absurda es esa situación. Este panorama genera una situación irregular en la impartición de justicia laboral mexicana, inédita, y nos obliga a ver qué tendríamos que hacer ante este escenario. Tenemos a un juez mixto de primera instancia que oculta constancias, tenemos al ayuntamiento que obviamente no nos iba a dar los elementos para conocer en qué contexto se dio esa tramitación de un amparo directo ante él mismo y una suspensión ante sí y concedida por sí en contra de su contraria en el juicio laboral. ¿Qué fue lo que se hizo? En principio, para obtener las constancias, se tuvo que tramitar una queja contra la indebida tramitación por parte del ayuntamiento del amparo directo y una queja más en contra de el indebido dictado de la suspensión a favor de sí mismos. Esto para conocer y obligarlo a que rindiera su informe ante el tribunal colegiado que conociera del asunto. Posteriormente, en un ámbito diferente, este amparo directo que tiene su fuente en hechos delictuosos siguió su curso, esto es, llegó al tribunal colegiado y nosotros como abogados esperábamos que el primer tribunal colegiado del octavo circuito en materia civil y de trabajo advirtiera esa irregularidad desde que se recibió esa demanda tan irregular. Sin embargo, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que el magistrado presidente del primer tribunal colegiado en materia civil y de trabajo del octavo circuito, en unión con su secretaria, no fueron capaces de advertir que estaban ante una demanda tramitada por una autoridad que no tiene facultades y que estaban ante un hecho delictuoso. Y lejos de desechar la demanda, esto es, de restar todo efecto jurídico a ese acto ilícito, en su acuerdo prolongan la suspensión y declinan la competencia a un juzgado de distrito. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso un delito tuvo un efecto jurídico favorable y un acto dictado por autoridad judicial competente fue nulificado por ese hecho ilícito. Esto es aberrante y el tribunal colegiado no se dio cuenta. ¿Por qué fue? Fue por que no analizaron bien las constancias, consideraron que era mero trámite, fue un simple formato que el magistrado y su secretaria firmaron y no analizaron qué es lo que les llegó. Contra esta decisión se interpuso recurso de reclamación por parte de quien obviamente le asiste el carácter de tercero interesado, que es quien tiene una postura contraria al quejoso. Y resulta que no le reconocieron este carácter, que porque ya se habían declinado la competencia, otra situación irregular que obligó a interponer un recurso de reclamación adicional. Todo este tipo de irregularidades son las que se presentan en el actual contexto de la función jurisdiccional. Y como abogado, pienso que tengo la obligación de compartir con más personas, con más abogados, con más litigantes, para que sepan las situaciones que se pueden presentar y lo que se puede hacer. En el link describiré de manera pormenorizada todos los recursos, tanto de queja como de reclamación, e incluso las quejas presentadas ante el Consejo de la Judicatura Federal, así como ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República y el Sistema Estatal de Anticorrupción, para denunciar todas estas situaciones irregulares, porque no es posible que después de tantos años de buscar justicia se permitan este tipo de hechos delictuosos en aras de entorpecer la justicia,
en aras de evitar que la gente que ya obtuvo una sentencia por una autoridad, dictada por una autoridad competente no pueda ejecutarla. Y que quienes se supone son garantes de sus derechos humanos, en este caso los tribunales colegiados de circuito y su personal, no tengan la capacidad ni la curiosidad de revisar lo que les llega en sus manos para impartir justicia como lo exige el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.